Leemos Filemón, capítulo 1, versículo 1, que dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias nuevamente porque nos permites acercarnos delante de ti después de haber cantado, Señor, después de haber ofrendado. Estamos delante de tu palabra, delante de tu presencia, sedientos, hambrientos, necesitados de ti, Señor. Y venimos, Señor, pidiendo que sea tu palabra la que nos hable a cada uno de nosotros. Que sea tu palabra, Señor, discerniendo nuestro corazón. Que sea tu palabra penetrando, Señor, hasta partir el alma. Que sea tu palabra, Señor, llegando a lugares donde nosotros no podemos llegar. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga una obra en cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que está viendo, Señor, esta sintonía. Padre, que tu palabra sea predicada con autoridad, con sencillez, con claridad y con precisión. Que tú uses mi vida para bendecir a tu pueblo, para la gloria de tu nombre, Señor. Y que estemos atentos, reverentes, nuestras mentes, Señor, enfocadas en lo que tú nos quieres decir por medio de la carta a Filemón. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Señor. Y amén. Pueden sentarse. Una de las cosas, hermanos, que debemos recordar, conocer, entender, es que la iglesia existe para la gloria de Dios. La iglesia, y no solamente esta iglesia local, pero la iglesia universal, la iglesia en general, todo el cuerpo de Cristo existe para la gloria de Dios. Y cuando esa iglesia universal se manifiesta en una iglesia local como esta,
Esta iglesia existe para la gloria de Dios. Y Dios se glorifica, Dios recibe la gloria, Dios recibe la alabanza cuando hay vidas cambiadas, cuando hay vidas transformadas, cuando hay nuevos nacimientos, donde Dios ha salvado a personas que estaban en las tinieblas, en oscuridad, y que las ha trasladado de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la condenación a la bendición. Y son esas vidas cambiadas, esas vidas transformadas que traen gloria al Señor. Es su vida y es la vida mía transformada, renovada, que trae gloria al Señor. En esta carta de Filemón encontramos a tres personajes que sobresalen en todo lo que hemos leído. Encontramos a Pablo, encontramos a Filemón y encontramos a Onésimo. Pablo, apóstol que no se presenta como un apóstol, sino que se presenta como un prisionero de Jesucristo, porque estaba encarcelado cuando escribió esta carta. Filemón, que entendemos que fue un hombre rico, que se convirtió por medio de Pablo y que era dueño, mayordomo de Onésimo. Onésimo, que era un esclavo, que se convirtió al Señor por medio de Pablo. Son los tres protagonistas primordiales en esta historia, en esta carta. Y en el momento que se escribió esta carta, los tres eran creyentes, los tres eran santos, los tres eran hijos de Dios, y había una situación delicada que se necesitaba tratar entre Filemón y entre Onésimo. Esta carta no se escribe porque había un problema de doctrina. Esta carta no se escribe porque habían falsos maestros, como vimos en segunda de Juan, en tercera de Juan. Esta carta se escribe porque había una situación delicada entre Filemón y Onésimo, y Pablo trata de solucionar esta situación. ¿Cuál era la situación? Onésimo era un esclavo. Onésimo era un esclavo de Filemón. Onésimo en algún momento huyó, se corrió, se fue de Filemón. Posiblemente le causó algún daño a Filemón, posiblemente le robó algún dinero a Filemón. Sin embargo, en su fuga, cuando se había alejado de Filemón, en una manera providencial, Onésimo se encuentra con Pablo. No se nos dice dónde Pablo hace alusión en mis presiones, pero Onésimo se encuentra con Pablo y se convierte al Señor. Y ahora Pablo reconoce que Onésimo es su hermano en Cristo, pero que legalmente le pertenece a Filemón. Y por lo tanto vuelve a enviar a Onésimo con una carta a Filemón, con la carta que hemos leído. Y Pablo le ruega a Filemón que le reciba, y que él espera que reciba a Onésimo como su hermano. Este asunto, como se trataba entre hermanos, debería de tratarse bíblicamente, debería de tratarse justamente, debería de tratarse en una manera que honra y agrada a Dios. Y nos recuerda que nuestra vida transformada, que nuestra vida renovada se da a ver, se manifiesta no solo en el día a día, sino en los momentos de conflictos, sino en los momentos de diferencias, sino en los asuntos delicados. Y cómo respondemos y cómo actuamos en esos momentos difíciles de conflicto, de diferencias, momentos delicados, da manifiesta la transformación, la renovación que el Señor ha hecho en nuestras vidas.
Cuando vemos a Pablo, cuando vemos a Filemón y cuando vemos a Onésimo, podemos ver ciertos puntos, ciertos principios de cómo trataron esta situación siendo personas transformadas, que nos han de apuntar a nosotros. Obviamente no tenemos esclavos, obviamente no tenemos una situación como esta, pero sí hay momentos delicados entre hermanos que no lo debemos tratar como el mundo los trata. No los debemos tratar o solucionar como los inconversos lo solucionan, sino que lo debemos de hacer como aquellos que han sido renovados y transformados lo solucionan. Pablo, desde el versículo 1, se presenta como el escritor. Pablo, prisionero de Jesucristo. Estaba preso por la causa de Cristo, pero también era prisionero de Cristo. Le pertenecía a Cristo, era siervo de Cristo. Pero notamos de que Pablo, aunque en muchas de sus cartas comienza diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo, en esta carta no comienza con eso. En esta carta comienza Pablo, prisionero de Jesucristo. Después vamos a hacer hincapié en eso, y menciona a Timoteo y el hermano Timoteo, y luego describe a 4 destinarios, primordialmente Filemón, y describe al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia. Se cree que Apia era su esposa, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Arquipo posiblemente era hijo de Filemón y de Apia, o era pastor o líder de la iglesia de donde estaba la carta. Ellos estaban en la ciudad de Colosas. Entonces se dirige a Filemón, se dirige a Apia, se dirige a Arquipo, pero también se dirige a la iglesia que está en tu casa. Se dirige a este grupo, pero específicamente a Filemón. Versículo 3 encontramos la salutación clásica de Pablo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y desde el versículo 4 en adelante comenzamos a ver algunas de estas cosas que se manifiestan en aquellos que son transformados, que son renovados. Y lo primerito que podemos decir es que una vida transformada, una persona transformada, ora por otros. Porque note lo primero que dice Pablo: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Una vida transformada lleva a orar por otros, a orar por los hermanos. Cuando una persona no es transformada, no tiene interés por las cosas del Señor, no se preocupa por los hermanos de la iglesia, no se preocupa por el caminar de ellos, el crecimiento de ellos, la fortaleza de ellos, la protección de ellos. Pero cuando una persona ha sido transformada, le interesa orar por otros, le interesa orar por sus hermanos, le interesa orar por aquellos que son parte de la misma familia. Y note que Pablo dice: doy gracias a mi Dios, haciendo de vez en cuando memoria. Siempre, constantemente, persistentemente. Entonces notamos esas palabras: haciendo siempre memoria de ti. Y note que no dice en mi oración, sino que dice en mis oraciones. Pablo nos da a entender que la vida de él ha sido transformada a tal grado que él se preocupa por Filemón y ora por Filemón y le da gracias a Dios por Filemón. También nos recuerda que nosotros debemos orar los unos por los otros. ¿Ora usted por sus hermanos? ¿Se acuerda de orar por ellos? Quizás la primera pregunta que debíamos hacernos es: ¿oramos? Oramos. Y luego oramos por nuestros hermanos, porque podemos orar simplemente pidiendo por lo de nosotros y no tanto por los hermanos. Pablo nos demuestra que él ora siempre por Filemón. Entonces, primero, una vida transformada ora por otros, se interesa por el bienestar espiritual de otros. Segundo,
Una vida transformada ama a los hermanos. Porque es lo que Pablo sigue diciendo, versículo 5. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. La vida de Filemón era tal que su carácter y su estilo de vida había llegado a oídos de Pablo. Y Pablo dice: lo doy gracias a Dios porque he oído de tu amor y de tu fe en el Señor Jesús y para con todos los santos. He oído de tu amor y de la fe que tienes en Jesús y para con todos los santos. Primero, debe de haber fe en Jesús. Si no hay fe en Jesús, no hay transformación. No importa que vengamos a la iglesia, no importa que seamos fieles a la iglesia, si no tenemos fe en Jesús, no hay transformación, porque es ahí donde comienza la nueva vida. Pero esa fe en Jesús nos lleva a amar a los hermanos. No es posible creer en Dios y no amar a los hermanos. No es posible decir que tenemos fe en Dios, pero no nos interesan los hermanos. Es lo que Juan nos recuerda en su primer carta. ¿Quién puede decir yo amo a Dios sin verlo, pero aborrece a su hermano que está a la par de él o de ella? La vida transformada ama a los hermanos. Y ese amor es visible. Ese amor es palpable. Ese amor es manifiesto. Y es esa vida transformada por la fe en Jesús que nos lleva a amar a los hermanos. Una vida transformada ama a sus hermanos, a tal grado que nos dice aquí que Filemón amaba a los hermanos, versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Este versículo 6 está difícil de explicar o traducir, pero lo que creo que está diciendo es que la segunda frase del versículo es la base de la primera frase. Primero, la segunda frase dice: el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Que hay tantas bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Y entre más conocemos lo que tenemos en Cristo Jesús, más queremos compartirlo, más queremos que otros sean participantes de esa fe, más queremos dar a conocer a otros de lo que tenemos en Cristo Jesús. Versículo 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. No se nos dice lo que hacía Filemón, pero la fe en Jesús y el amor por los hermanos los llevaba a ser de tanta bendición que confortaba los corazones de los hermanos. Meditamos en esta pregunta, hermanos. Los hermanos que usted ha conocido en el último año, los últimos 5 años, ¿ha sido usted de bendición para ellos? ¿Ha sido usted de bendición para los hermanos con los que convive, para los hermanos de la iglesia, para los hermanos que hemos conocido? Porque lo que está diciendo aquí de Filemón es que tu fe y tu amor por los hermanos te llevan a tal grado que nos gozamos porque tú has consolado, has confortado, le has dado descanso a los santos. Una vida transformada ama a los hermanos, a tal grado que es de bendición a los hermanos, a tal grado que alienta los corazones de los hermanos. Pero luego entramos en el versículo 8. En el versículo 8, Pablo entra en lleno a lo que quiere llegar. Y hasta ahora hemos visto que una vida transformada ora por otros. Una vida transformada ama a los hermanos. Una vida transformada no busca lo suyo propio. Escucha eso. Una vida transformada no busca lo suyo propio. No es egoísta. Rechaza el egocentrismo. Porque notamos lo que Pablo dice. Por lo cual,
Nota esa palabra por lo cual, porque eso conecta lo que acaba de decir con lo que está a punto de decir. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo tengo la autoridad para mandarte. Yo tengo la autoridad para decirte lo que debes hacer. Yo soy apóstol del Señor. Cristo mismo me llamó para este ministerio y tengo la libertad, tengo la confianza en Cristo, la autoridad en Cristo para mandarte lo que debes hacer. Pero no lo hago. Porque es lo que está diciendo. Aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, lo que debes hacer. Aunque tengo esa autoridad, no la voy a ejercer. Aunque tenga esa autoridad, en este caso la voy a hacer a un lado. Y cuando hablamos de que una vida transformada no busca lo suyo propio, Pablo no estaba buscando lo suyo propio. Estaba buscando el bienestar de Onésimo y de Filemón. Y no voy a apelar a la autoridad que tengo, sino que voy a apelar al amor que tú tienes. Porque es lo que dice después: más bien te ruego por amor. Yo tengo la autoridad para decirte lo que debes hacer, pero no voy a apelar a eso, sino que voy a apelar al amor que ya tienes en Cristo Jesús. Una vida transformada, hermanos, una vida renovada, no siempre ejerce su autoridad aunque la tenga. No siempre impone su posición aunque lo tenga, sino que se conduce con humildad, se conduce en amor y se conduce en mansedumbre, sea en la iglesia o sea fuera de la iglesia. Y es lo que Pablo nos está demostrando aquí. Tiene la autoridad, pero no la voy a usar. Voy a apelar al amor que tú ya tienes. Versículo 9, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Recuerde, es la segunda vez que menciona eso, prisionero de Jesucristo. Entonces, Pablo no escribe la carta ejercitando esa autoridad. Pablo, apóstol de Jesucristo. No, yo soy un prisionero, yo soy humilde, yo soy un siervo del Señor. Soy apóstol, tengo esa autoridad, pero no la voy a ejercer, no la voy a usar, porque soy prisionero de Jesucristo. Y a tal grado se estaba asociando, por así decirlo, con Onésimo, que en cierto sentido era prisionero de Filemón. Yo soy prisionero de Jesucristo. Onésimo es esclavo de Filemón, pero también Onésimo es esclavo de Jesucristo. Versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo. No dice te mando, no digo te exijo, digo te ruego por mi hijo Onésimo. Entra la tercera persona de esta carta. Otro hombre que ha sido renovado, que ha sido transformado, al igual que Pablo, y al igual que Filemón, entra ahora Onésimo y describe a Onésimo como su hijo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Probablemente Pablo, mientras estaba en la cárcel, se conoció con Onésimo y lo llevó a los pies de Cristo. Siempre que leo este pasaje o esta frase, me recuerda una conversación que tuve con un hermano hace años, que es una lección de poner atención a lo que estamos leyendo, cuidadosamente. Porque este hermano en una ocasión se me acercó a mí y me dijo: ¿has leído tú que Pablo tuvo hijos en sus pasiones? No, le digo, yo nunca he leído eso. Y fuimos a buscarlo y era este versículo. No dice en mis pasiones, dice en mis
prisiones. Diferencia grande. Entonces debemos de tener mucho cuidado, leer detenidamente cada palabra que estamos leyendo. Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Y note el versículo 13. Yo quisiera retenerlo conmigo. El 12 le dice, recíbele como a mí mismo. No lo rechaces, no lo maltrates, no lo castigues. Recíbelo como a mí mismo. Pero el versículo 13 dice, yo quisiera retenerle conmigo. Es lo que Pablo quiere. Es lo que él desea. Pero como hemos dicho, una vida transformada no busca lo suyo propio. Yo quiero que él se quede conmigo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Mires, él ha sido tan útil, porque el nombre Onésimo significa útil. Él ha sido tan útil que yo quisiera que se quede conmigo. Pero, versículo 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Pablo no quiere actuar fuera del consentimiento de Filemón, porque legalmente Onésimo le pertenecía a Filemón. Y aunque era útil para Pablo, Pablo sabía que no era correcto que Pablo se quedara con Onésimo sin arreglar este asunto con Filemón, porque Pablo no buscaba lo suyo propio. Versículo 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Si Pablo como apóstol le hubiera mandado de que Onésimo se va a quedar con él, Filemón quizás, ¿qué iba a hacer Filemón? Era por necesidad o por mandato que lo estaba haciendo, pero dice, no, te lo regreso, recíbelo. ¿Por qué? Porque no quiero hacer nada fuera de tu consentimiento, aunque yo quiero que se quede conmigo, para que tu favor no sea por necesidad, sino que sea voluntario. Vemos en la palabra del Señor este principio. No ejercemos autoridad en ocasiones, aunque la tengamos. No buscamos lo suyo, lo de nosotros mismos, sino que buscamos el bien de los demás. Vamos a leer tres versículos rápidamente. Note lo que dice Mateo, el Evangelio según San Mateo. Capítulo 20. San Mateo capítulo 20 y versículo 25 hasta el 28. San Mateo 20, 25 hasta el 28 dice lo siguiente. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Por qué? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No será así entre nosotros. Aunque tenga la autoridad, tenemos que ser servidores primero. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y para dar su vida en rescate por muchos. Note lo que dice Filipenses. Filipenses es una de las cartas que Pablo escribió mientras estaba encarcelado. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 y versículo 3 y 4. Dice Pablo, nada hagáis
por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso es lo que estaba haciendo Pablo. Yo quiero retener a Onésimo, pero no lo quiero hacer a la fuerza, te lo regreso a ti para que lo hagas voluntariamente. Un último versículo, note lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. En 1 Pedro capítulo 5 versículo 2 está hablando específicamente con los pastores, pero es un principio que estamos diciendo: no busca, no se enseñorea. Note lo que dice 1 Pedro capítulo 5 versículo 2: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Una vida transformada no busca lo suyo propio. ¿Usted busca lo suyo propio? Siempre buscamos nuestro beneficio. Siempre buscamos nuestro bienestar, siempre buscamos a tener el primer lugar, como en Tercera de Juan. Nos enseña Pablo aquí que aunque tenga la autoridad, no la ejerce, apela al amor. No hace lo que él quiere, sino hace lo que él debe de hacer. Regresando a Filemón. Una vida transformada ora por otros, una vida transformada ama a los hermanos, una vida transformada no busca lo suyo propio, una vida transformada se goza en la salvación de otros. Se goza en la salvación de otros. Esto en algún momento en mi vida, yo veía a otras iglesias como competencia. Yo veía a otras iglesias como no, pues ellos no enseñan bien, ellos no hacen esto y lo otro. Pero el Señor me enseñó esto. Dios salva a personas en diferentes lugares. Y donde sea que Dios salve a personas, el cristiano se debe de gozar. Si Dios está obrando, si Dios está salvando, si Dios está transformando vidas, el cristiano se debe de gozar. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí, porque en el versículo 15 está hablando de la transformación de Onésimo y se lo está presentando a Filemón, de que te debes de gozar, de que aunque era tu esclavo y te hizo mal quizás, pero ahora es tu hermano. Gózate en el hecho de que has sido salvo. Note lo que dice el versículo 15: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. Pablo no pretende decir esta fue la razón, dice quizás. Para esto se apartó de ti por algún tiempo, momentáneamente, para que le recibieses para siempre. Onésimo era un esclavo, pero no era cristiano. Filemón era cristiano. Si Onésimo nunca hubiera conocido al Señor, Onésimo hubiera muerto y hasta ahí quedó la comunión o la relación entre Filemón y Onésimo. Pero ahora le dice, no, quizás para esto se fue por algún tiempo, para que ahora le recibas para siempre. Versículo 16: no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado. Se fue como un simple esclavo, como una persona inútil quizás a los ojos de Filemón, pero ahora ha recibido al Señor y ahora es tu hermano en Cristo y ahora lo debes de recibir y te debes de gozar en la salvación de otros. Onésimo había sido salvo, había pasado de muerte a vida, había sido transformado, y ahora Filemón, su dueño, su mayordomo, y Onésimo son hermanos. Son hermanos. Y note cómo Pablo está presentándole esto a Filemón, porque en el versículo 1
¿Cómo describió Pablo a Filemón? Lo describió como amado. Lo describió como amado. ¿Y cómo describe Pablo a Onésimo? Versículo 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Filemón y Pablo ya tenían una relación, y Pablo lo trata como amado, pero ahora este también es amado, este también es hermano. Y eso nos enseña, hermanos, nos recuerda que en Cristo, cualquier posición social que tengamos en este mundo, en Cristo somos iguales. En Cristo somos iguales. Por eso en Gálatas, y vaya conmigo a Gálatas, ahí está cerca Gálatas. Gálatas capítulo 3 y versículo 27 y 28. Gálatas 3, 27 y 28. Nos dice Pablo: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En el camino del Señor todos somos iguales. No está diciendo Pablo en Gálatas que las distinciones desaparecen. No, si usted es mujer, sigue siendo mujer y yo sigo siendo hombre. Si usted es mexicano, sigue siendo mexicano. Si usted es guatemalteca, sigue siendo guatemalteca. Si yo soy salvadoreño, eso no cambia. Pero lo que está diciendo es que por ser hombre o por ser mujer, somos iguales delante del Señor. Por ser de una nación o de otra nación, somos iguales delante del Señor. Por ser esclavo o por ser libre, somos iguales delante del Señor. Eso no cambió el hecho de que Onésimo siguió siendo esclavo cuando le escribió esto, pero delante del Señor, Filemón y Onésimo eran hermanos. Eran hermanos. En el trabajo tengo el privilegio, yo no soy participante de esto, pero tengo el privilegio de conocer a una persona que es, digamos, el que es el mayordomo de toda la compañía. Es un muchacho que lo conozco bien, pero con el tiempo él ha venido a los pies del Señor. Y ahora otra persona que tiene una posición mucho menos que él en la compañía es el que lo está discipulando por las mañanas, porque la autoridad social sale sobrando. Somos iguales en Cristo. Y es lo que Pablo le dice a él: ya no es, recíbelo no como esclavo, sino como un hermano amado. Gózate en la salvación de Onésimo. Y usted y yo, hermanos, gocémonos en la salvación de otras personas, sea en esta iglesia o en otra iglesia. La salvación es del Señor. Nos gozamos cuando Dios salva a alguien, sea por medio de nosotros o sea por medio de otros. No debemos de gozar cuando Dios salva a personas, porque una vida transformada se deleita, se goza cuando las personas son salvas por medio del Señor. Recíbelo como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como por el Señor. Nota el versículo 17. Una vida transformada ora por otros, ama a los hermanos, no busca lo suyo propio, se goza en la salvación de otros. Una vida transformada perdona. Una vida transformada perdona. Porque note lo que dice el 17. Así que si me tienes por compañero, note que no dice si me tienes por apóstol, por compañero. ¿Cuál es la siguiente palabra que sigue? Recíbele. Recíbele como a mí mismo. Una vida transformada perdona. Recíbele habla de acéptalo, perdónalo, abrázalo, acógelo. Es tu hermano en Cristo Jesús. Y no importa lo que haya sucedido, porque Pablo habla de lo que pudiera haber sucedido. Le dice recíbelo. Y la implicación en eso es perdónalo.
perdónalo. Lo que te haya hecho, de la manera que te haya herido, de la manera que te haya hecho mal, perdónalo. Y lo que nos recuerda a nosotros, hermanos, que una vida transformada debe perdonar. No es posible que los cristianos andan enemistados. No es posible. Pablo nos recuerda que debemos perdonar, ¿cómo? Así como Cristo nos ha perdonado a nosotros. ¿Cuánto nos ha perdonado Cristo? Todo nos ha perdonado Cristo, por su gracia y por su misericordia. Y si hemos sido perdonados por Cristo, ¿cómo seremos de aquellos que decimos que hemos sido transformados, pero andamos en enemistades, en pleitos, y no perdonar a las personas que nos han ofendido? Hermanos, ¿le ha ofendido a alguien? Perdónalo. ¿Le ha hecho algún mal a alguien? Perdónese. ¿Lo han herido? ¿La han herido? Perdone. ¿Le han dañado? Perdone. Y si usted es el que ha hecho eso, pida perdón. Pida perdón. Hay un dicho que guardar rencor o no perdonar es como tragar veneno y esperar que le haga daño al otro. El daño es para uno mismo. Una vida transformada perdona. Así como Cristo nos ha perdonado, así nosotros perdonamos a los demás. Si en algo, recíbele como a mí mismo. Y luego en el 18 podemos ver el siguiente principio. Una vida transformada modela a Cristo. Es lo que estamos diciendo hace unos minutos, que Dios nos está transformando para ser más como Cristo. Y una vida transformada modela a Cristo. ¿Cómo modela a Cristo? Note cómo Pablo le responde en el 17. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si en algo te dañó, yo lo pago. Si algo te debe, si algo te robó, yo lo pago. Y yo creo que lo que le dice es que no permitas que lo que haya pasado en el pasado, valga la redundancia, afecte cómo lo recibas. Si el daño que te hizo te es estorbo, yo lo pago. Si te robó dinero y eso es estorbo, yo lo pago. Y eso es lo que está diciendo en el 19. Yo lo escribo de mi mano, cuenta conmigo, yo lo pago. Yo lo pagaré. ¿Y en qué sentido modelamos a Cristo? Porque en un sentido todos nosotros somos Onésimo. En un sentido todos nosotros somos Onésimos, esclavos, que estamos separados de nuestro Rey, de nuestro Padre Celestial, que nuestra relación con Dios ha sido o se había quebrantado y teníamos una deuda de pecado grande delante de Dios, pero Cristo abogó a nuestro favor. Y Cristo ahora nos representa delante del Padre. Así como Pablo dice, si algo te defraudó, yo lo pago. Ponlo a mi cuenta. Cristo no solamente nos representa delante del Padre, sino que Cristo pagó esa deuda que nosotros teníamos. Y que ahora Dios nos recibe como a Cristo, porque estamos en Cristo. Por eso dice Pablo, recíbelo como me recibirías a mí. Si algo te debe, si en algo te he defraudado, yo te lo pago. En cierta manera todos somos Onésimos, endeudados, y Cristo pagó nuestra deuda, nos representa delante de Dios, y Dios nos recibe como que si recibiera a Cristo Jesús. Y en ese sentido, como Pablo modela a Cristo, es que él dice, yo lo pago. Si esto es obstáculo para que lo recibas, yo lo pago. Si esto es obstáculo para que lo perdones, yo lo pago. Versículo 21, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta
mi corazón en el Señor. Pablo le presenta a Filemón un argumento tan inquebrantable porque en el versículo 7 dice que él se goza porque han sido confortados los corazones de los santos. Es lo que Filemón había hecho. Y le dice a él, ahora conforta mi corazón. De la manera como consolaste a estos hermanos, ahora consuela mi corazón. De la manera como amas a los santos, ahora ama a este nuevo santo, a Onésimo. De la manera que tu vida sea transformada, ahora modélalo al recibir a Onésimo. Versículo 21, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que ¿por qué? Vuestras oraciones os seré concedido. Una vida transformada ora por otros. Vuestras oraciones os seré concedido. Y el último principio es que una vida transformada colabora en la obra del Señor. Una vida transformada ora por otros, ama a los hermanos, no busca lo suyo propio, se goza en la salvación de otros, modela a Cristo, perdona, pero también una vida transformada colabora en la obra del Señor. Nota el lenguaje que Pablo usa para terminar la carta. Te saludan Epafras. ¿Cómo lo describe? Mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis ¿qué? Colaboradores. Pero lo interesante de esto es que así comienza la carta también. Porque en el versículo 1 y 2, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, ¿cómo lo describe? Colaborador nuestro. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Y en el versículo 17, Pablo le dice a Filemón, así que si me tienes por compañero, una vida transformada colabora, es compañero de la obra del Señor. Cuando pertenecemos al Señor, todos somos compañeros, todos somos colaboradores en la obra del Señor. Y la pregunta es, ¿cómo estamos colaborando? ¿Qué clase de compañeros somos? Este saludo de la conclusión, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Vuelve a cerrar como comenzó, prisionero de Jesucristo, y termina con la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Una vida transformada es la que le trae gloria al Señor. Fieles a la iglesia en sí no le trae gloria al Señor. De nada sirve ser fiel a la iglesia y no ser transformado. Somos hipócritas, somos religiosos, somos fariseos, por así decirlo. Pero no, lo que trae gloria al Señor es una vida transformada, una vida renovada, una vida cambiada. Y como hemos visto en la carta de Filemón, una vida transformada ora por otros. Está orando por los hermanos usted. Está orando por otros usted. Una vida transformada ama a los hermanos usted. A tal grado que es manifiesto, que es palpable. Una vida transformada no busca lo suyo propio. No busca ser el primero, no busca el beneficio propio, sino que busca el beneficio de los demás. Una vida transformada se goza en la salvación de otras personas, porque la salvación es del Señor, no es de nosotros. Una vida transformada modela a Cristo. Una vida transformada perdona. Una vida transformada colabora en la obra del Señor. Si decimos que somos del Señor, ¿cómo está nuestra vida transformada? ¿Cómo estamos manifestando esa vida transformada? ¿Cómo estamos modelando esa vida transformada? Dios nos recuerda por medio de esta carta a Filemón que la vida transformada se manifiesta y se ve, y no es simplemente lo que decimos, sino también es lo que vivimos.
que el Señor nos ayude a que realmente seamos transformados y que nuestra vida transformada se manifieste día y día y específicamente en esos momentos difíciles, en esos momentos de discusión, de desacuerdo, en esos momentos delicados, como en el ejemplo de Filemón y de Onésimo.